Gracias por preferirnos a esta nueva emisión de su programa Reseñas de todas las semanas. Aquí está Adelaida Martínez, la colega periodista. ¿Cómo está? Bienvenido a esta nueva entrega de Reseñas. Hoy, ¿verdad? Con muchas cosas. Así es. En el ámbito sobre todo. Muchas informaciones nacionales e internacionales que vamos a compartir con los amables televidentes que están con nosotros todos los sábados en este programa Reseñas. De inmediato vamos a pasar al resumen de noticias nacionales e internacionales que nos ha preparado Yarit Ortiz. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al resumen de noticias. República Dominicana logró este 2023 sus mayores éxitos en la historia de su participación de la Feria Turística de Fitur, donde tuvo uno de los pabellones más visitados y se lograron acuerdos por más de 3.000 millones de dólares, de los cuales 1.645 se invertirán este mismo año. En otro orden, el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto número 15-23, realizó cambios en su gabinete gubernamental, designando a Catalino Correa Iciano como director general de la Administradora de Subsidios Sociales, ADES. Asimismo, fue designado Félix Antonio Santana García como Contralor General de la República, Rómulo Victoriano Francisco Aria Moscat como Director General de Contabilidad Gubernamental, entre otros cambios en el tren gubernamental. Y en otras noticias, una bebé recién nacida que fue robada de la maternidad San Lorenzo de Los Minas ya se encuentra con sus familiares. La información fue confirmada por la misma familia. Mientras que el presidente Luis Abinader planteó que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC tiene la responsabilidad de defender la soberanía de los pueblos y promover la integración regional basada en principios y valores. Al hablar en la cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, el presidente Abinader dijo que gobiernos y pueblos latinoamericanos están obligados a defender los espacios democráticos alcanzados en los últimos años en la región. Y en el marco internacional, al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque con cuchillo en un tren en el norte de Alemania, informaron las autoridades de seguridad. El ataque tuvo lugar en un tren regional que conecta las ciudades de Kiev y Hamburgo, detalló un portavoz de la policía de este país. Por otro lado, Petro desata polémica en Colombia por un anuncio para regular los servicios. Y es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que asumirá directa y personalmente, de manera temporal, la regulación de los servicios públicos domiciliarios en su país. En otras informaciones, Bonnie Gabriel, Miss Universo 2022, renunció a la corona de Miss USA y en su lugar será coronada como nueva reina del certamen estadounidense, la primera finalista y representante de Carolina del Norte, Morgan Romano. De acuerdo con medios internacionales, Gabriel habría renunciado porque ya no podrá cumplir con las obligaciones que conlleva ser Miss USA. Esto a causa de las nuevas responsabilidades que asume como Miss Universo. En otro orden, decenas de policías armados atacaron la residencia privada del primer ministro de Haití, Ariel Henry, en el marco de un movimiento de protesta por la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una decena de agentes a manos de grupos armados este mes. En respuesta a la crisis política y social que atraviesa Haití, El Salvador instalará una oficina para ayudar a ese país caribeño a reducir los altos índices de criminalidad, según publicó la vicepresidenta en sus redes sociales. En un hilo de mensaje de Twitter, donde informó que el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa viajó a Uruguay para reforzar los lazos de amistad entre ambos países y señaló que el gobierno de Nayib Bukele ha puesto a disposición de otros países su experiencia con el Plan de Seguridad Control Territorial. Señores, quisiera traer a la mesa el tema de la reconstrucción de la autopista Duarte. Es la principal vía de la República Dominicana porque conecta con 14 provincias del norte del país. Y esta administración de gobierno ha decidido reconstruir, ampliar la autopista, lo que yo veo perfectamente bien porque ya
la cantidad de vehículos que circulan por la autopista Duarte es demasiado fuerte y todos los que tenemos que transitar por ahí nos damos cuenta de que siempre está entaponada. Ejemplo, cuando uno va a salir de aquí de Santo Domingo hacia el norte por la autopista Duarte, nos toma casi una hora llegar a Pedro Brán. Casi una hora llegar a Pedro Brán. O sea que para llegar a Santiago, usted no puede decir que lo hace en 2 horas como era antes. Y eso se debe a la gran, Adelaida, sí, cantidad de vehículos que circulan en las vías. Pues la reconstrucción de esta autopista es correcta, la decisión de ampliarla. Ahora bien, yo tuve que ir el sábado pasado, Adelaida, a Santiago y me tomó la noche en el camino para regresar. Yo nunca había sentido tanta tensión manejando como para regresar de Santiago a Santo Domingo. Y eso se debe, señores, a que si están reconstruyendo la autopista, por favor, las previsiones que se deben tomar. Ahí no hay iluminación, es un suicidio venir de noche o ir a Santiago por la autopista Duarte. No es posible que a esa reconstrucción necesaria por lo menos iluminen, porque en el centro de la autopista, que es lo que en buena parte después de Bonao están haciendo hasta llegar casi a Santiago, la están ampliando ahí y están ampliando en las laterales, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, esa zanja que hay en el medio, en el centro de la autopista, se pone como si eso fuera una daga en la cabeza que uno tiene, porque no hay forma de tú darte cuenta. Solo quienes conocemos esa autopista como la palma de la mano podemos venir a tientas de noche en esa autopista. Pero eso es un peligro. Pero un peligro no, es un suicidio. Yo te digo que venía y no encontraba casi tránsito. Y otro aspecto, Adelaida, otro aspecto, señores, tú encuentras en esa autopista gente, vehículos, gente caminando a pie en la raya amarilla del lado izquierdo. Cuando uno viene de Santiago a Santo Domingo, casi en la isleta, encontré una señora que debe tener problemas mentales en la orilla, que si yo vengo un poco más hacia afuera, yo me llevo a esa señora. Ay, Dios mío. Pero tú te encuentras una patana sin luz, te encuentras 150,000 motoristas sin luz atrás. ¿Quién pone orden en esa autopista para que la gente ande con luz? Primero, para iluminar los tramos donde se está reconstruyendo, para uno saber que ahí hay un hoyo que caben 3 carros uno encima de otro. Primero. Segundo, la iluminación de la autopista. La iluminación de esos tramos. Y tercero, señores, la gente que conduce motores, bicicletas, lo que sea, que no tienen luz atrás. Uno, porque los reflejos de uno están muy buenos, pero eso es una cuestión de tú tener un accidente, tú, o llevarte, por ejemplo, cuando tú tienes a un motorista casi encima sin luz, el tú evadir a ese motorista te puede llevar a ti y a tu familia a la muerte. Eso no puede ser. Yo hago un llamado al Ministerio de Obras Públicas, por favor, y al Intran, a Obras Públicas, para que ilumine los tramos que están en construcción, y al Intran que le exija a los conductores que tengan la luz trasera, porque es que eso ha originado muchos accidentes y va a producir muchos accidentes. Nosotros que abogamos por reducir la muerte por accidente, Adelaida, por favor, bajar las estadísticas. Eso es una responsabilidad de la empresa que tiene el contrato de reconstrucción de la autopista Duarte. Yo veía que tanto que hablan de Odebrecht, pero Odebrecht señalizaba bien. Y la gente se daba cuenta que en esa zona están construyendo y había iluminación, entonces vamos a hacer la cosa como se debe. Sí, cuando se hacen trabajos en autopistas tan claves como esta, así que involucran
¿verdad? Tantos puntos, 14, decía Rafael, en principio. Quienes están asumiendo todo eso deben incluso hacer una campaña de información, decirle a los ciudadanos, miren, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello en estos puntos, y ahí se acompaña lo que estaba también pidiendo Rafael, la iluminación. Yo he visto incluso cuando están haciendo zanjas que les ponen antorchas de fuego cuando no tienen las herramientas de iluminación propias para eso. Pero hay unas luces amarillas intermitentes que son las que indican que hay un tramo en construcción. ¿Dónde está eso? Porque eso se colocaba antes. ¿O fue que se la llevaron de ahí, de obras públicas? Bueno, y se dan todos esos elementos que se combinan con la mala educación de los mismos peatones, de los mismos motoristas, de los mismos conductores de vehículos que andan sin luces, que no respetan semáforos. Así que yo creo que es importante el llamado que hace Rafael, al que nos sumamos, porque lamentablemente, aparte de que estamos en cifras estadísticas negativas, rojas todo el tiempo con el tema de los accidentes de tránsito, ahora esto viene a sumarse, el comportamiento ciudadano no es el apropiado, y yo creo que en esa parte se debe hacer algo para que no ocurra algo lamentable ahí. Así es, Adelaida. Seguimos con más contenidos en Reseñas. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida a Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y cuenta con un posgrado en Finanzas Corporativas por dicha institución, de la cual también fue profesor. Ha ocupado diferentes posiciones gerenciales en empresas nacionales y multinacionales y ha sido consultor para la Oficina Nacional de Estadísticas ONE, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En la entrevista central de Reseñas damos la bienvenida a Miguel Collado Di Franco. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos la grata compañía del economista Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles, del Centro Regional, el CRES. Mucho gusto tenerlo aquí en esta entrevista con Adelaida Martínez, que siempre me acompaña en el programa. Bienvenido, don Miguel. Muchas gracias. Vamos a hablar de economía, ¿verdad? De las cosas que hay en este nuevo año. Gracias. Enero se acabó, pero el año está comenzando, los desafíos y todo Bueno, eso. Miguel, nosotros tenemos muchos temas de qué hablar con usted, fundamentalmente de la situación económica de la República Dominicana, cómo usted la ve, y el panorama mundial y los efectos que la situación económica mundial pudieran repercutir en la República Dominicana. ¿Cuál es su parecer de entrada? Sí, bueno, vamos entonces a ubicarnos en el contexto internacional. Creo que sería lo que primero deberíamos abordar. Bueno, en este año 2023 continuarán los cambios en la política monetaria que se iniciaron en el año pasado. Concretamente, en el marzo del 2022, la Reserva Federal de los Estados Unidos empezó los incrementos en sus tasas y a ir desmontando el balance, es decir, todo el dinero que había generado a partir de la compra de títulos del mismo gobierno de los Estados Unidos, empezó a revertir eso, lo que en inglés se ha llamado como el quantitative easing, o sea, ese soltar dinero a partir de comprar deuda del gobierno de los Estados Unidos, que incrementó su deuda a raíz del exceso de gasto con el origen de la pandemia de COVID. Entonces, indudablemente, si el dólar es la moneda de reserva y la
el principal banco central, que controla el dólar, empieza a cambiar su política, que fue muy acomodaticia, que fue muy expansiva, llevando las tasas de interés prácticamente a cero, pues esto empieza a tener un impacto a nivel internacional. Hay menos liquidez, se encarece el crédito y también emitir deuda. Sí. No solamente, pensemos en todo, los privados, los gobiernos, todo el mundo. Y también se disminuyen los precios de muchos activos que estaban inflados artificialmente. Pensemos en las viviendas en Estados Unidos. Sabemos que está disminuyendo. Lo vemos en un denominado activo, entre comillas, muy especulativo, el Bitcoin, las otras criptomonedas que también han visto su precio disminuir. Pensemos en las acciones de tecnología en Estados Unidos, que estaban muy infladas, y vemos ahora cómo están despidiendo personal. Sí. Entonces, el contexto es, si cambia el principal banco central del mundo su política monetaria, esto tiene un efecto a nivel internacional, pero no es solamente la Reserva Federal la que lo está haciendo. Los demás bancos centrales del mundo, prácticamente todos, que expandieron su oferta monetaria a través de reducir las tasas, principalmente, han ido cambiando la política. Aquí también en República Dominicana se ha producido el fenómeno. Entonces, esa recesión, esa disminución que podría producirse en Estados Unidos, en algunos países de la zona euro, por ejemplo, constantes economías del mundo, la posibilidad de que suceda está ahí, reitero, básicamente por ese efecto de la política monetaria. Entonces esperaríamos en este año que en algunos trimestres se produzca una contracción económica. Una contracción en Estados Unidos, reitero, en países de Europa. Había un temor de que esto sucediera con China, de continuar su política de COVID-0. Al estarla cambiando, esto ha traído una nueva perspectiva en cuanto al crecimiento de China, pero no dejaría de que, eso no evitaría necesariamente de que por lo menos en el primer trimestre también esa economía se resienta un poco. Entonces, en este panorama, pensemos en algo que mencioné anteriormente, incremento en los costos del endeudamiento y contracción económica. Por ahí, de esas economías, que pensando en la de Estados Unidos, que aunque crezca sería muy poco y, reitero, podría tener unos trimestres de contracción, indudablemente siendo nuestro principal socio comercial, Así es. viniendo remesas de Estados Unidos, turismo, el vínculo, como ya dije, comercial, zona franca, y el encarecimiento del crédito, del endeudamiento, bueno, pues esos podrían ser la vía por la que nos afectaría a nosotros como en economía, términos económicos al país. Ese a grandes rasgos es el panorama. Podríamos hablar de que el despertar de China en términos económicos pues ya empieza a incidir en precios de materias primas, como por ejemplo el petróleo que iba a la baja, obviamente no llegar a los niveles prepandémicos todavía. Nuestras previsiones han sido de que se mantendría las materias primas energéticas a unos niveles superiores todavía a los prepandémicos, pero en días recientes ya empieza a incrementarse el precio del petróleo, conmovido, como uno de los principales efectos, por las expectativas de que China incremente su demanda con esta apertura, digamos que al dejar a un lado la política de COVID-0. Entonces, ese es un panorama general. Sí. Miguel, hay una situación que usted acaba de mencionar, que es el tema energético. En Europa se ha generado, y el mundo también, el resto del mundo, una crisis energética que tiene que ver mucho con la guerra entre Ucrania y Rusia y el petróleo que produce, el tema del gas en Europa y todo eso.
eso seguirá produciéndose en el futuro este año completo y es un factor que presiona el alza en los precios del petróleo en el mercado mundial. Incidirá todavía el tema de la guerra, indudablemente. Los precios de gas y de petróleo deberían estar más baratos, ir reduciéndose en la medida en que se vaya reduciendo la inflación general, y aquí me refiero a inflación, la emisión de dinero que ha generado el aumento de los precios, pero indudablemente esas disrupciones, como les llaman, en el abastecimiento de Europa, del gas proveniente de Rusia, que aunque ha habido ya cambios y nuevos suplidores, pues no deja de incidir en el mercado internacional. Los precios del gas natural están bajando en comparación con los que teníamos el año anterior. Sin embargo, hay limitaciones de oferta todavía y contratos. O sea, ya hay muchos contratos que han sido realizados por algunos compradores claves y no hay una disponibilidad abierta para todo el mundo. Es limitado, reitero. Entonces, y también hay limitaciones por regulaciones que se han ido haciendo un poco más laxas, tal vez recientemente, regulaciones por controles de emisiones, de tratar de cambiar a fuentes renovables. Esto ha incidido en la exploración de las fuentes tradicionales de energía, y esto va a tener una incidencia no solamente a corto plazo, sino mediano plazo también, y viviremos unos años todavía con materias primas energéticas a niveles un poco más altos que lo que teníamos, reitero, a nivel del mundo antes de la pandemia. Sí. Ok, en el caso hablábamos en principio, usted nos hablaba, hemos tenido unos pronósticos sombríos con relación al año 2023 en términos de la política monetaria, de lo que viene, y uno se pregunta, de ocurrir eso, de que haya un cambio en la política monetaria ya por parte de Estados Unidos, ¿verdad? ¿De qué manera impactaría a los países de la región, en especial a República Dominicana? ¿Cuáles serían las características de ese impacto más en las que uno tendría que centrarse y hasta, digo yo, ¿verdad?, implementar algunas cosas para que no nos impacten tanto como país? El cambio de la política monetaria de Estados Unidos ya empezó a sentirse el año pasado, con el incremento de, por ejemplo, los títulos de República Dominicana cotizados a nivel, me refiero de deuda, cotizados a nivel internacional, pues los rendimientos se incrementaron. Ese es un efecto. Han ido bajando recientemente, pero los niveles se mantendrán altos. El principal efecto sería básicamente el costo de endeudarse, pero no solamente como país, también los privados, el crédito, el endeudamiento en los mercados internacionales será más limitado y ya, reitero, desde el año pasado se viene encareciendo. Pero una de las consecuencias que mencionaba anteriormente es cómo impactará ese cambio de política en la economía de Estados Unidos y la posible contracción de la misma en un momento determinado de este año. Y ese sería otro efecto. Es difícil hacer un cambio en el corto plazo ante este fenómeno. Ahora, es la realidad, y es la realidad también localmente que se esté produciendo el cambio de política monetaria que inició a finales del 21, porque es natural, luego de que tú tienes una expansión tan grande de los agregados monetarios a nivel mundial, que se originó en 2020, como respuesta de los bancos centrales a las políticas de contracción que llevaron los gobiernos, cierre de economía. Entonces quisieron estimular la economía por vía de la emisión monetaria. Eso hay que cambiarlo.
Y eso se está cambiando porque es lo que está originando la inflación. Entonces podríamos ver un efecto positivo, A ver. que es a nivel internacional, ese cambio de la política de Estados Unidos empieza a reducir la inflación. Y lo estamos viendo y se empieza a notar acá. Seguirán aumentando los precios y siguen aumentando los precios, porque reducir la inflación no significa que van a disminuir los precios, significa que la velocidad a la cual se incrementan esos precios es menor. Entonces, esa es la consecuencia positiva para corregir la negativa, que fue precisamente la inflación que crearon los bancos centrales. Sí, el tema de la inflación es preocupante para cualquier gobierno. Así es. Porque decía antes de que estuviéramos en cámara del tema que de la inflación en el periodo 2002, 2003 por ahí, cuando hubo una corrida de los bancos y situaciones que generaron otros factores que generaron esa gran inflación. El dólar se puso al 60 casi por uno y pasó esa barrera. ¿Qué deben hacer las autoridades gubernamentales, además de ir subiendo la tasa de interés? ¿Qué otras medidas usted cree que debe acompañar eso para un poco aligerar? Porque de hecho la gente está comprando cosas más caras realmente. Sí, bueno, es que todo es una combinación de factores, pero todos se resumen a lo mismo en esencia. Y cuando digo combinación de factores, se ha dicho, bueno, en un momento hubo disrupciones en las cadenas de suministro, aumento de los fletes marítimos. Exacto. Que incidieron en los costos, pero todo tiene su origen en el incremento de la oferta monetaria. En aquel momento que citas de esa crisis, pues fue producto, ese incremento de la oferta monetaria, de salvar a los ahorristas, salvar los bancos en un momento. Bueno, es un ejemplo de cómo la oferta, el incremento de la oferta monetaria, la expansión monetaria que realiza una entidad, un banco central, cómo afecta a la inflación. Bueno, pues está pasando lo mismo, pero a nivel de una escala menor. Reitero, a nivel internacional. Aquí localmente, pues hemos vivido una inflación que ha venido de esa inflación internacional, reitero, básicamente creada por los bancos centrales, pero principalmente por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, pero también parte de la expansión monetaria que hubo aquí en República Dominicana a partir del 2020. Y eso se ha venido corrigiendo. Y la idea es que las autoridades mantengan el tiempo que sea necesario ese cambio de política, es decir, esas tasas más altas y la intención de limitar la expansión de la oferta monetaria. Si eso no sucede, pues tomará más tiempo llegar a unos niveles de inflación aquí en República Dominicana como los que teníamos antes de la pandemia. Reitero, la clave, yo quiero que la gente entienda, es todo esto que estamos viviendo en el mundo a nivel inflacionario tiene su origen en la política monetaria que han venido aplicando los bancos centrales del mundo. Es lo que he estado diciendo y es lo que yo quiero dejarle como mensaje a la gente de esta intervención. Si los bancos centrales abandonaran esa política, entonces la inflación permanecería por más tiempo. La inflación que hemos tenido más alta, reitero, que la que prevalecía antes de la pandemia. Miguel, usted habló en su intervención ahorita del tema de la deuda. Muchos sectores sostienen, y economistas como usted, que nosotros estamos al tope de la deuda, que no podemos endeudarnos más, que X o que Z o que Y, y que el gobierno debe frenar lo que es ese endeudamiento. Ahora bien, otros defienden que sí, que de acuerdo con la comparación de la deuda y el crecimiento del PIB, eso podría seguir. Y yo, mi interrogante es como ciudadano, la República Dominicana solo depende
de endeudamiento externo, porque tampoco aquí se ha hecho una reforma fiscal que es necesaria. Pero ese tema lo vamos a tratar después de la pausa, cuando volvamos con Miguel Collado Di Franco, economista y vicepresidente del CRES. Gracias por continuar con Reseñas. Hoy conversamos, Rafael, con el economista Miguel Collado Di Franco. Rafael les hago una pregunta importantísima de verdad. Ustedes saben que en especial en las redes sociales se habla del endeudamiento de República Dominicana, de los niveles de endeudamiento. Mucha gente se asusta y dice, pero tenemos capacidad para seguirnos endeudando. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo quien dirige el país? Y arremeten a veces hasta sin tener las informaciones de especialistas como ustedes, ¿verdad?, que conocen el tema. Preguntaba Rafael, ¿no se ha hecho una reforma fiscal que es necesaria después de todas estas crisis derivadas de la pandemia también? ¿Qué se podría, cuál es su visión con relación a todo esto y si hay espacio para seguir endeudándonos si es necesario? El tema del endeudamiento público viene arrastrándose, y la preocupación relacionada con el endeudamiento público viene desde hace mucho tiempo, muchos años, y tiene que ver en gran medida, bueno, son dos componentes. Uno es lo que se llama responsabilidad fiscal, que no es más cuando un gobierno se maneja, lo que quiere decir la palabra responsabilidad, de manera responsable, es decir, de forma comedida en cuanto a su gasto en comparación con lo que le ingresa, porque el endeudamiento se produce cuando tienes que financiar ese exceso de gasto con relación a los ingresos. Venimos arrastrándolo desde hace mucho tiempo y lo facilitó a nivel internacional. Los niveles de deuda se incrementaron. El hecho de que la política monetaria, volvemos al tema del segmento anterior, se redujo, el cambio de política monetaria que hubo en Estados Unidos llevó las tasas a niveles muy bajos en el 2008. ¿Se acuerdan cuando la crisis financiera global? Sí. Y incluso los organismos multilaterales contribuyeron a esta irresponsabilidad fiscal, estimulando a que los países se endeudaran más, para como una forma de tratar de subsanar los efectos que podía ocasionar a nivel internacional esa crisis. Entonces hay que poner en contexto que esto viene desde hace tiempo y se ha agravado en los últimos años con un nuevo ciclo de abaratamiento del crédito a nivel internacional, con el cambio de la política monetaria en Estados Unidos, de los principales bancos del mundo. Entonces, poniendo eso en contexto, hay que hacer algo en República Dominicana porque las condiciones están cambiando en términos de costo de endeudarse. Y aquí viene, podemos hablar, ver la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, o verla en valores absolutos, como entiendo que debe verse en realidad. Vamos a verla. En términos absolutos sigue creciendo. En términos relativos del Producto Interno Bruto se ha disminuido en los últimos 2 años del pico que alcanzó en el 2020. ¿Pero por qué? Porque en el 2020 el PIB se contrajo. Tenías menos PIB. Ahora el PIB nominal, no corregido por inflación, que es con el cual se compara el endeudamiento público, el nivel de deuda, se ha ido incrementando producto de la misma inflación que hablábamos. Se inflan los precios, tu PIB es más grande y en relación, en términos relativos, pues ahora parece que tienes menor endeudamiento, pero tu endeudamiento ha seguido aumentando. En términos absolutos. En términos absolutos. Entonces, esa es una medida engañosa. Algunos podrían decir, bueno, pero nos ayuda a tener una idea de la capacidad de pago
de hacerle frente a esa deuda. Se supondría que a menor relación, pues yo tengo mayor capacidad, pero no es así, porque usted no paga la deuda con ese PIB. Eso es solamente un número que le indica un estimado de la producción del país en un determinado año. En un determinado año. Entonces, ¿cuál es la mejor medida? Es la que nosotros desde el CRES venimos empleando desde hace tiempo, y es ver cuánto nos cuesta esa deuda en comparación con nuestros ingresos. Y ahí podemos ver la relación del gasto de intereses de la deuda pública como porcentaje de los ingresos tributarios. Son los ingresos que te entran al erario y son los que son más fáciles de prever, más fáciles, no es que lo vas a tener, porque se podría emplear con los ingresos fiscales totales, pero vamos a quedarnos con los tributarios. Esa relación ha venido en incremento desde que nosotros la estamos analizando desde el año 2012. Y desde ese momento estamos advirtiendo cuando ya pasaba el 15%. Para este año 2023 está presupuestado 26%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 pesos que le ingresen al gobierno por concepto de impuestos, 26 estarían destinados al pago de los intereses de la deuda. Entonces, de los intereses de la deuda. Eso es lo preocupante. No capital. Eso es lo preocupante. Eso preocupa. Sí, y venimos advirtiéndolo desde hace tiempo, pero claro, mientras hay facilidad para seguirse endeudando, mientras las condiciones internacionales así lo permiten, de crédito fácil y barato, producido por las políticas monetarias, pues es fácil tener acceso a los mercados internacionales. Ahora, esto está cambiando. Emitir deuda en este año será más costoso que lo que fue el año pasado, por ese cambio en la política monetaria que hemos estado hablando. Entonces, es necesario ponerle un control a ese ritmo de endeudamiento. Ahora ahí, Miguel, que usted dice que hay que ponerle un control al tipo de endeudamiento público del país. Al monto. También, al monto. Diría yo. Sí. Pero también tenemos otra realidad que ustedes mismos han hablado de ese tema, la presión tributaria. Nosotros tenemos una presión tributaria que no está ni siquiera comparada con el promedio de América Latina, muy lejos. Esa presión tributaria, si se aumentase, haciendo una reforma que ustedes han planteado también, pudiese poner a cualquier otro gobierno en capacidad de tener mayores ingresos. ¿Cuál es la salida que ustedes ven a esa situación? El tema de la presión tributaria debe verse con mucho cuidado. Cuando se hacen comparaciones a nivel internacional de República Dominicana con otros países de la región de América Latina y se ve la presión tributaria, parece baja, pero aquí hay que tener en cuenta que en esos otros países tienen incluidos los recursos que le ingresan al Estado por concepto de la seguridad social. Recordemos que acá tenemos un sistema de capitalización individual y en consecuencia no son lo que usted les retiene a su empleador, lo que paga su empleador por concepto de AFP, por concepto de lo que es la seguridad, el seguro básico de salud, eso no va al Estado, pero lo estamos pagando. Entonces, comparar las presiones tributarias a nivel internacional es un poquito arriesgado si no se toma en cuenta eso. Nosotros lo que hacemos en el CRES es que tratamos de normalizar la comparación, restando esos ingresos que tienen otros países, además de que en otros países también de la región hay ingresos por concepto de minería, por concepto de explotación de petróleo, que son muy importantes, que no son tienen un peso tan grande en los ingresos tributarios como es República Dominicana, que solamente son básicamente provenientes de la explotación del oro. Entonces, el tema aquí
Si bien podría incrementarse la presión tributaria, lo que quiero dejar claro es que no es tan baja cuando se hacen esas comparaciones. ¿De cuánto es el promedio en América Latina? En América Latina, la última medición que pudimos hacer con los datos disponibles, cuando haces esa normalización, era al promedio, números redondos, 16, y la de República Dominicana era 13 y algo. O sea que la comparación no es tan diferente cuando tienes economías muy importantes, muy grandes, como Brasil, una de las economías más grandes del mundo, que tiene un ingreso per cápita superior al dominicano. Tienes a Chile, tienes a México, Argentina, Colombia, otros países. Entonces estamos comparando a los dominicanos contra otras economías en la cual a sus habitantes, sus ciudadanos, no le duele tanto, porque son más ricos que nosotros, pagar impuestos. Entonces, ¿queremos llegar a esos niveles impositivos? Bueno, debemos empezar por un sistema tributario más realista a nuestro contexto, que es lo que planteamos desde el CRES. Y la reforma que tú mencionabas, Rafael, que nosotros hemos venido abogando por ella, junto con don Francisco Canaguate, un experto tributario que jugó un papel protagónico en la reforma del 92, cuando se redujeron las tasas impositivas en impuestos sobre la renta, de unos niveles de 46% para las empresas y 70% para los individuos, sus tasas máximas, y la de esas empresas se llevó de 46 a 30 y en 3 años a 25, y pudimos atraer inversión extranjera en cantidades importantes. Hubo un crecimiento significativo de la economía porque fueron tasas más realistas y se disminuyó el incentivo a la evasión, a la ilusión que existe hoy en día. Hoy tenemos una tasa de 27. Los países OCDE, que nos queremos comparar con ellos, que tienen tasas de tributación o tasas de una relación ingresos PIB más alta, tienen tasa promedio corporativa de 21, 22%. Nosotros pero 27%. Con esta tasa, ¿usted cree que el país va a alcanzar un desarrollo? No, con una tasa más baja. ¿De 14? No, con una tasa de 13, 12. 20, 15, irla bajando de 20, la tasa corporativa de impuestos sobre la renta. Porque un país no se desarrolla con los gastos del gobierno. No, claro. Ese es el excedente de los privados. El país se desarrolla con la actividad que realizamos todos nosotros. Económica, sí. Y entonces cuando usted penaliza a una sociedad con tasas tan altas, y ponía el ejemplo de los países más desarrollados que tienen una tasa de 21, 22, nosotros una tasa corporativa de 27, pues obviamente no estamos sacando el potencial de la economía y estamos creando incentivos para la ilusión, la evasión y la alta informalidad. La mayoría de los empleos que se están creando en el país luego de la pandemia han sido en el sector informal y la informalidad supera el 58% actualmente. Sigue creciendo. Entonces es un problema que debemos tratar de solucionarlo con una reforma del sistema tributario realista que dinamice la economía y que permita a la administración tributaria recaudar más, porque el sistema sea más simple de administrar y que los contribuyentes puedan pagar más y no tengan el incentivo a irse a la Miguel, informalidad. Y la propuesta de algunos sectores económicos, el que plantean de hacer una reforma fiscal que incluya a todo el mundo, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Que incluya a todo el mundo. Que todo el mundo pague, incluso sectores que la base fiscal arrope todos o incluya a todos los productos, todos los bienes y servicios. ¿Te refieres a una expansión del ITEVI, por ejemplo? Exacto. Mira, lo que sucede con el ITEVI es que tienes unas tasas de 16 y 18 muy altas. Volvemos a las tasas altas de nuevo. Y tienes una base limitada y una diferenciación de que al tener muchos bienes exentos,
eso se presta a cualquier cosa. Cuando tienes un bien en tasa cero y otro grabado al 18, pues tienes un incentivo a también de que no se pueda eludir o evitar la evasión, el pago de impuestos. Entonces, no es grabar por grabar, es una realidad. También hay muchos beneficios, porque la realidad es que de esos bienes exentos, quienes más se benefician en su consumo son quienes más lo consumen, quienes más pueden, que podrían pagar impuestos. O sea, exacto, muchas personas de ingresos medios, altos, se benefician de esas exenciones. Entonces, lo ideal sería expandir la base con una tasa mucho más baja. Exacto. Pero una reforma integral, porque esto no debe verse aislado. Aislado, sí. No, usted tiene que bajar la tasa corporativa y expandir su base. Exacto. Limitar las exenciones, no otorgar más exenciones. Quien tiene exenciones corporativas se les respeta su derecho adquirido, pero no se otorgan más. Exacto. Se van expandiendo las bases de los otros impuestos, como ese que acabas de mencionar, el ITEVIS, pero una tasa más baja, digamos un 10%. Y así vas eliminando otros impuestos distorsionadores, ese impuesto a la transferencia de los cheques, por ejemplo, que no tiene ningún sentido. Sí. Haces una reforma en la parte del impuesto al patrimonio, que no es un impuesto al patrimonio como tal, sino a los activos. Entonces, si tú adquiriste deuda para comprar ese activo, te están penalizando porque te están solamente contabilizando la parte del activo, sin tener en cuenta ese endeudamiento. Ahí es necesario reformar. Y una serie de otros impuestos altamente distorsionadores, los impuestos selectivos a los alcoholes en República Dominicana, que están contribuyendo a lo que hemos visto, muerte de personas por la falsificación, porque tú tienes un incentivo cuando te incrementan tanto los precios, porque hay un componente de impuesto muy alto. Ha sucedido con los cigarrillos, contrabando de cigarrillos, otra distorsión. Los impuestos a los combustibles son altísimos en República Dominicana en comparación con otros países y nos quejamos de los precios de los combustibles, y la salida de las autoridades es subsidiarlo y gastar más de 625, 650 millones de dólares el año pasado de nuestro bolsillo para subsidiarnos los combustibles. Entonces, hagamos una reforma integral y eso ayudaría con el tema. Pero por último, hay un elemento importantísimo y es el gasto. Porque usted puede hacer la reforma mejor del mundo en términos impositivos, pero si siempre va a estar gastando más, entonces siempre va a querer buscar más dinero y extraérselo. ¿Cómo ha estado manejando el gobierno el gasto público? El gobierno ha elevado el gasto público. La crítica que se le ha hecho ha sido que ha gastado menos de lo presupuestado en obras de infraestructura, pero ha venido incrementando el gasto. Y los déficits están ahí. El déficit del año pasado debió haber sido 3.0% del Producto Interno Bruto, y tuvo un incremento. Las autoridades se beneficiaron por esto mismo de la inflación de precios y tuvieron un incremento significativo en los ingresos tributarios provenientes de TGI y de aduanas. Y a pesar de eso, bueno, se podrá decir, se gastó en subsidios, pero hubo un gasto adicional que llevó ese déficit de 3.0 a 3.5 del Producto Interno Bruto. Y eso se paga con endeudamiento. Sí. Bueno, ya llegamos al final. Están haciendo señas aquí. Así, rapidito, antes de finalizar, leía algo que dice Cícera Almanzar hoy sobre el aumento salarial en República Dominicana. Ella dice, advierte, cuidado con eso. ¿Podría compensar un poco a la ciudadanía, esa que encuentra precios caros ahora a propósito de la situación económica mundial, alivianarse un poco con un aumento salarial en República Dominicana? Si los aumentos salariales por decreto solucionaran los problemas de la gente, bastaría con que cada año aumentáramos, no un 35 como quieren las centrales, ¿por qué no un 50?
y estoy siendo objetivo en términos económicos, esa no es la solución. Así es. Porque cuando usted hace eso y no se ha incrementado la productividad de forma sostenible, usted va a incrementar los costos de producir y de mantener personas, trabajadores en la formalidad. Es un desincentivo para la contratación en la formalidad también y para contratar nuevos jóvenes, el salario mínimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que va a ser inevitable de que se aumente el salario mínimo, pero esto yo entiendo que, de nuevo, no es por decreto, no debería ser generalizado, es lo ideal, pero en las negociaciones, cordura, porque se cree que se beneficia a los trabajadores, pero se puede beneficiar a una parte, pero muchos son perjudicados y los costos de producir, que ya son altos en República Dominicana, se van a incrementar. Bueno, muchas gracias a Miguel Collado Di Franco, gracias a ustedes, vicepresidente del CRES, por estar con nosotros, por habernos dado tanta luz con relación a las amenazas y las fortalezas de la economía de la República Dominicana a la luz de lo que es el comportamiento mundial de la economía. Así es. De verdad muy satisfecho con sus respuestas, por la muy invitación, atinadas y muy competentes. Muchas gracias por venir. Gracias, don Miguel, Rafael, ¿verdad? A ustedes que nos ven, nos reencontramos el próximo sábado. Ya ustedes saben lo que deben hacer, ¿eh? Portarse bien o portarse como ustedes quieran, pero con juicio.